Srinivasa Ramanujan nace en una familia pobre y logra trasladarse desde su pequeño pueblo hasta Inglaterra para profundizar en el estudio de las matemáticas. Como hombre de ideas, lo arriesga todo. En su pueblo todos sobrevivían gracias a la solidaridad. El uno ayudaba al otro y el sistema de castas desempeñaba un papel clave en sus vidas. Pero Ramanujan rompe esos lazos con su familia y se marcha a Inglaterra, lo que provoca que todos sus seres queridos le den la espalda. Llega solo a Inglaterra y de inmediato el destino comienza a atormentarlo con hambre, pobreza, rechazo e impotencia. El destino lo pone a prueba antes de elevarlo a la cima de la fama y convertirlo en uno de los científicos más enigmáticos de la historia, cuyas fórmulas y teorías siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy. La comunidad científica, que al principio despreciaba sus fórmulas, terminó sintiendo envidia por sus habilidades y talentos. Cuando merecidamente asciende al pedestal de la fama, comienza a desafiar al público y a sus colegas, quienes no pueden comprender cómo llega a sus fórmulas. Y cuando le preguntan sobre el origen de su conocimiento, él responde que todas esas fórmulas le vienen a la mente durante la meditación, en la que su propia diosa, Namayiri Tayar, lo bendice. Para el público europeo de la época, este tipo de rituales y misterios orientales resultaban incomprensibles y místicos. La figura del científico se rodeó de múltiples leyendas y mitos, como sucedió con Nikola Tesla. La gente se preguntaba de dónde obtenía su conocimiento. Con el tiempo, muchos empezaron a creer en el origen místico de sus fórmulas. Pero, ¿dónde está la verdad y dónde la ficción? ¿Fue realmente elegido Srinivasa Ramanujan por una diosa india para revelarle a la humanidad conocimientos secretos sobre las leyes del universo? ¿Qué estaba escrito en el diario personal de Ramanujan, descubierto 60 años después de su muerte? ¿Por qué las fórmulas en ese diario causaron tal revuelo en la comunidad científica? El futuro genio de las matemáticas nace el 22 de diciembre de 1887 en la pequeña ciudad de Erode, en el sur de la India. Desde sus primeros años, el destino le asestaba duros golpes. A la edad de 1 año y medio contrae viruela, que en ese momento arrasaba la India y había cobrado la vida de cientos de miles de personas. Sus 2 hermanos menores no llegaron ni siquiera al año de vida y abandonaron este mundo, dejando una profunda huella de tristeza y pesar en la familia. A los 5 años se traslada con su madre a la casa de sus abuelos, cerca de Madrás, actual Chennai. Allí Ramanujan asiste a la escuela por primera vez. Debido a su carácter inquieto y voluntarioso, a menudo falta a clase. Poco después la familia vuelve a mudarse, y él ingresa en otra escuela. Es en ese periodo cuando comienzan a manifestarse por primera vez sus talentos. En la escuela primaria, para sorpresa de sus padres, el niño empieza a destacarse como un alumno excepcional, incluso genial. Poco después de cumplir 10 años, aprueba los exámenes de ingreso con las mejores calificaciones de toda la región. Luego ingresa en la escuela secundaria, donde se encuentra por primera vez con las matemáticas formales. Un día, el joven Ramanujan le hace a su maestro una pregunta que a primera vista puede parecer sencilla, pero en realidad es profundamente filosófica. Le pregunta, ¿cuánto es 0 dividido por 0? El maestro, desconcertado por tal cuestión, responde, es una cantidad infinita. Sin embargo, esa respuesta no satisface a Ramanujan. Comienza a reflexionar sobre por qué no podemos decir que 0 dividido por 0 es igual a infinito. Después de todo, al dividir un número por valores cada vez más pequeños, el resultado tiende al infinito. En esa misma escuela, Ramanujan empieza a estudiar matemáticas por su cuenta. Su primer trabajo estuvo dedicado a la suma de series aritméticas y geométricas. Más tarde llega a sus manos un libro de trigonometría avanzada, el cual domina completamente a los 13 años, descubriendo por sí mismo teoremas complejos. A la edad de 14 años recibe diplomas honoríficos y premios académicos, los cuales sigue acumulando a lo largo de su educación escolar. Realiza los exámenes de matemáticas en la mitad del tiempo asignado. Pronto le muestran cómo resolver ecuaciones cúbicas, y él desarrolla su propio método para resolver ecuaciones de 4º grado. Un año después intenta resolver ecuaciones de 5º grado, sin saber que éstas no pueden solucionarse mediante radicales. A los 16 años, Ramanujan encuentra un libro de George Shoverit Carr titulado Sinopsis de resultados elementales en matemáticas puras,
que contiene más de 6.000 afirmaciones matemáticas. Para el joven, esto se convierte en un verdadero descubrimiento. Se sumerge por completo en cada fórmula y busca una comprensión más precisa y profunda de cada concepto. A los 17 años, Ramanujan estaba profundamente inmerso en sus estudios. Descubrió por sí mismo los números de Bernoulli, sin siquiera sospechar su existencia en la ciencia matemática. También calculó la constante de Euler-Marcheroni con una precisión de 15 decimales. Sus colegas de la época comentaban que rara vez lo entendían y lo trataban con reverencia. Srinivasa Ramanujan terminó la escuela secundaria superior de la ciudad de Kumbakonam. Su talento despertó el interés público. El director de la escuela no pudo ocultar su admiración por el joven genio y lo premió con un prestigioso galardón en matemáticas. En su discurso destacó que Ramanujan era un alumno excepcional, cuyos conocimientos y comprensión de la materia superaban los estándares convencionales. Afirmó que con gusto le habría otorgado calificaciones más altas de lo permitido. Con ese respaldo y reconocimiento, Ramanujan comenzó a recibir una beca para estudiar en el Colegio de Artes del gobierno de Kumbakonam. Su familia y sus profesores tenían grandes expectativas en él, esperando que continuara una brillante carrera académica. Sin embargo, una vez en el colegio, Ramanujan se enfrentó a un problema: su amor absoluto por las matemáticas. Estaba tan inmerso en el estudio de los números, fórmulas y teoremas que todo lo demás le parecía irrelevante. Las clases de otras materias pasaban desapercibidas para su mente inquisitiva. Ramanujan se dio cuenta de que su dedicación extrema a las matemáticas y su falta de interés por otras asignaturas comenzaban a traerle problemas. Durante los exámenes finales suspendió todas las materias, excepto matemáticas, y perdió su beca. Para un joven de una familia humilde, esto fue una verdadera catástrofe. Ramanujan tomó una decisión valiente pero impulsiva: escapar de casa. Se dirigió a Visakhapatnam con la esperanza de encontrar allí su vocación o simplemente huir de sus fracasos. Durante aproximadamente un mes vivió en Rajahmundry, experimentando en carne propia todas las dificultades de la vida sin ningún tipo de apoyo. Al darse cuenta de que huir no resolvía sus problemas, Ramanujan regresa y se matricula en el colegio Pachayappa en Madrás. Allí se le presenta otra oportunidad para continuar sus estudios. En el examen de matemáticas, una vez más demuestra su genio, resolviendo solo los problemas que le interesan. Sus trabajos matemáticos asombran a los profesores, pero en el resto de las materias muestra resultados desalentadores. En diciembre de 1906 no aprueba el examen para obtener el título de bachiller en humanidades. Un año después intenta regresar nuevamente, pero el resultado sigue siendo el mismo. En matemáticas es un genio, pero en las demás materias sus conocimientos se mantienen a nivel escolar. Al no obtener el título deseado y decepcionar a su familia, Ramanujan se encuentra en una encrucijada. Sin embargo, no se rinde y decide dedicarse por completo a las matemáticas. Sin educación formal, sin trabajo y sin medios para subsistir, vive en la más extrema pobreza. A menudo pasa hambre, pero esto no disminuye su curiosidad, más bien la intensifica. Llena cuadernos con sus descubrimientos, fórmulas y teoremas, muchos de los cuales estaban adelantados a su tiempo. Estudia series hipergeométricas, investiga las conexiones entre series e integrales y trabaja activamente en funciones elípticas. Sus investigaciones y descubrimientos independientes transforman por completo la comprensión de la ciencia. Él mismo afirma que muchos de sus hallazgos le llegaban durante la meditación y la oración, como si el mismísimo Dios le revelase los secretos del universo. Para mí, una educación no tiene sentido si no expresa un pensamiento de Dios, decía el joven genio. Durante este periodo de su vida, con frecuencia tiene sueños en los que su subconsciente le revela la solución a complejos integrales elípticos. Los recuerda al despertar y los anota de inmediato. Mientras dormía me ocurrió algo inusual. Ante mí apareció una pantalla roja formada por sangre que fluía. La observé atentamente. De repente en la pantalla surgió una mano y comenzó a escribir. Me concentré por completo en ella. Esa mano escribió varios integrales elípticos. Se quedaron grabados en mi mente. Tan pronto como desperté, los anoté. Srinivasa Ramanujan.
Las fórmulas y teoremas que le llegaban en estas visiones eran tan avanzados y únicos que los científicos tardaron décadas en comprenderlos y valorarlos plenamente. Ramanujan cumple 21 años y se casa con Janaki Ammal, una joven que su madre había elegido para él un año antes. En el momento de la boda, Janaki tenía solo 10 años. Según los estándares modernos, esto puede parecer algo extraño, pero en el contexto cultural de la India de principios del siglo XX, tales matrimonios eran bastante comunes. El papel de Janaki se limitaba principalmente a las tareas domésticas. Ramanujan, completamente absorbido por su trabajo, pasaba horas e incluso días dedicado a sus estudios, dejando poco tiempo para la vida personal. A pesar de ello, Janaki se adaptó rápidamente a su nueva vida. Apoyaba a su esposo, incluso si su relación estaba lejos de los ideales románticos. Aunque la joven pareja vivía en una pobreza extrema, casi en la indigencia, esto no les impedía entenderse y afrontar juntos las dificultades. A pesar de su talento, encontrar un trabajo estable resultó ser una tarea difícil. Ramanujan vivía en casa de un amigo en Madrás y recorría numerosas instituciones en busca de un puesto como oficinista. Para ganarse la vida, daba clases particulares a los estudiantes del colegio presidencial. Una enfermedad tras otra afectaba repetidamente al joven matemático. Poco después de su matrimonio, desarrolló un hidrócele testicular, una afección que podría tratarse con una simple intervención quirúrgica. Luego, tras una exitosa recuperación, Ramanujan retomó su búsqueda de empleo con renovadas energías para poder mantener a su familia. No obstante, temiendo lo peor, entregó sus valiosos cuadernos a un amigo, pidiéndole que los hiciera llegar al profesor Singaravelu Mudaliar o al matemático británico Edward B. Ross en caso de que algo le sucediera. Afortunadamente, Ramanujan pronto se recuperó y tras recuperar estos escritos decidió ampliar sus horizontes. Viajó a Vijayapuram, una ciudad que estaba bajo control francés, con la esperanza de encontrar apoyo para sus investigaciones. En mayo de 1913 marcó un punto de inflexión en su vida. Ramanujan obtuvo un puesto como investigador en la Universidad de Madrás. Recibiendo una modesta beca, ahora podría dedicarse por completo a sus matemáticas. Sus amigos y mentores ven en él a un genio, aunque no comprenden muchas de sus fórmulas. Lo ayudan en todo lo que pueden y se esfuerzan por presentar su trabajo a la comunidad científica británica. Pronto sus intentos dieron resultado. El profesor M.J.M. Hill del University College de Londres señaló que, aunque los trabajos de Ramanujan había errores, poseía un talento e intuición evidentes. Hill creía que a Ramanujan le faltaba una educación formal para ser aceptado en los círculos académicos de Inglaterra. Sin rendirse, Ramanujan escribe cartas a los principales matemáticos de la Universidad de Cambridge. Los dos primeros profesores, G.F. Baker y E.W. Hobson, le devolvieron sus trabajos sin comentarios. Sin embargo, luego se dirige a Godfrey Hardy, un renombrado matemático cuyos estudios como órdenes del infinito le eran familiares. Al recibir 9 páginas llenas de complejas demostraciones matemáticas de un matemático indio desconocido, Hardy inicialmente las considera con escepticismo. Algunas fórmulas le resultan familiares, pero otras eran tan originales y profundas que apenas podía creer en ellas. Una de las teorías lo impactó especialmente por su novedad y complejidad. Hardy, impresionado, decide apoyar al joven científico. Comprende que está ante un talento único que podría hacer una contribución significativa a las matemáticas. Junto con su colega John Anderson Littlewood comienzan a estudiar los trabajos de Ramanujan y pronto lo invitan a Cambridge. Una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Sin embargo, se enfrenta a un dilema serio. Para los hindúes ortodoxos, viajar al extranjero estaba estrictamente prohibido, debido a la creencia de que al cruzar el Kalapani o aguas negras contaminaba el alma. Quienes rompían esta norma corrían el riesgo de perder su casta, su estatus social y ser condenados al ostracismo. Siendo un hombre profundamente religioso, Ramanujan sufre durante mucho tiempo y no puede decidirse a dar este paso crucial. En busca de una respuesta, reza a su deidad familiar, la diosa Namayiri Tayar. Tras una profunda reflexión espiritual, siente que ha recibido su bendición para emprender el viaje. Su joven esposa, Janaki, que en ese momento tenía 15 años, esperaba acompañarlo en esta travesía.
Sin embargo, él la consideraba demasiado joven para un viaje tan largo y no le permite ir con él. Una decisión de la que más tarde se arrepentiría profundamente. Dejando atrás a su esposa y a su madre, Ramanujan parte hacia Cambridge. Sumergido en sus investigaciones, experimenta al mismo tiempo los años más brillantes y más oscuros de su vida. Cuando Srinivas Ramanujan llega por primera vez a Cambridge, es recibido con una cálida hospitalidad. Rápidamente se integra en el entorno universitario y con un excelente dominio del inglés no solo discute sobre matemáticas, sino también sobre política y filosofía. Sin embargo, esta armonía no dura mucho. Algunos miembros de la comunidad universitaria tienen dificultades para aceptar la presencia de un hombre de una India lejana a su lado. Su intelecto supera al de muchos estadounidenses, lo que despierta envidia e incomprensión. En las conferencias rara vez toma apuntes y cuando un profesor le pide que escriba una fórmula en la pizarra, Ramanujan la continúa sin vacilar, sorprendiendo y desconcertando al docente. En una cultura ajena se siente solo y aislado. Los tabúes tradicionales continúan atormentándolo. Siendo un estricto vegetariano y siguiendo los estándares puritanos del hinduismo, teme alimentarse fuera de casa. 2 meses después de su llegada a Inglaterra comienza la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses son llamados al ejército y los mejores matemáticos del país mueren en el frente. Srinivas Ramanujan no está sujeto al reclutamiento, y algunos de sus compañeros comienzan a expresar su descontento con este hecho, a veces llegando a insultos personales e incluso agresiones físicas. A pesar de ello, continúa estudiando con el profesor Godfrey Hardy, el único que cree plenamente en él. La mayor carga para Ramanujan fue verse obligado a estudiar materias tradicionales. Su deseo era publicar todas sus ideas, muchas veces sin demostraciones, simplemente como resultado de su intuición. Sin embargo, los estándares académicos exigen pruebas rigurosas, y sin ellas, la publicación de sus trabajos era imposible. Por ello, se obliga a asistir a las clases y a intentar adaptarse a los nuevos requisitos. Hardy cree que Ramanujan es feliz en el entorno académico de Cambridge, aprendiendo de grandes profesores y relacionándose con estudiantes destacados. No sospechaba que Srinivas debe superar numerosas dificultades y soportar la incomprensión solo para que sus descubrimientos matemáticos sean reconocidos y publicados. En Cambridge, Srinivas Ramanujan pasó alrededor de 5 años, durante los cuales dejó una huella imborrable en el mundo de las matemáticas. Publicó 21 artículos matemáticos, 5 de ellos en colaboración con Godfrey Hardy, abordando áreas complejas como las series hipergeométricas, las fórmulas asintóticas y la teoría de números. Sus descubrimientos sorprendieron a sus contemporáneos por su originalidad. Muchas de sus fórmulas y teoremas siguen asombrando a los científicos de todo el mundo. Por ejemplo, uno de sus trabajos encontró décadas después una ampliación inesperada en el estudio de los agujeros negros, abriendo nuevos horizontes en la comprensión del universo. Sin ser un estudiante oficial, obtuvo el grado de Bachelor of Science en reconocimiento a su investigación, lo que en la práctica equivalía a un doctorado por su trabajo sobre los números con alta divisibilidad. Poco después se convirtió en uno de los miembros más jóvenes de la Real Sociedad y en el primer indio en recibir este honor. Ese mismo año fue elegido miembro del Trinity College en Cambridge. Sin embargo, el éxito no llegó sin sacrificios. Siendo vegetariano, Ramanujan tenía dificultades para alimentarse y a menudo pasaba hambre. Debido a la tensión mental y a la constante actividad cerebral enfrentada con frecuencia, su salud física se deterioraba con cada recaída. Como resultado, contrajo tuberculosis y luego viruela. Los médicos lograron curarlo, pero la enfermedad dejó una huella imborrable. El frío y húmedo clima inglés, el trabajo agotador y el estrés constante minaban sus fuerzas. En la primavera de 1919, después de largas y difíciles reflexiones, tomó la difícil decisión de regresar a la India, con la esperanza de recuperar su salud en su tierra natal. Durante todo este tiempo, Ramanujan le escribía cartas a su esposa Janaki, compartiendo con ella sus preocupaciones y sueños. Sin embargo, él ni siquiera sospechaba que la mayoría de esas cartas nunca llegaban a sus manos. Su madre las ocultaba de su nuera, al igual que la noticia del regreso de su hijo para que Janaki no pudiera recibirlo a su llegada.
El regreso a la India marcó una nueva y trágica etapa en la vida del genio. Debilitado por las enfermedades y la nostalgia por su patria, aún mantenía un espíritu inquebrantable y la esperanza en el futuro. Ramanujan soñaba con recuperarse y volver a su trabajo matemático. Le prometió a su esposa que le compraría unos zarcillos de diamantes y que los días de pobreza quedarían atrás. Sin embargo, sus esperanzas no estaban destinadas a cumplirse. Sus familiares se alejaron de él debido al tabú sobre los viajes al extranjero, considerándolo una profanación a las tradiciones y los valores culturales. Se negaron a brindarle apoyo, dejando a la joven pareja completamente sola. Janaki, con ternura y devoción, cuidaba de su esposo, esperando su recuperación. Ramanujan, sintiéndose culpable, le confesó que si ella lo hubiera acompañado a Inglaterra, todo podría haber sido diferente. En lo más profundo de su corazón, sabía que el reloj de arena de su vida se agotaba inexorablemente. A pesar de su salud deteriorada, Srinivasa Ramanujan trabajaba con febril determinación en sus últimos teoremas matemáticos sin levantarse de la cama. Para él, cada nueva fórmula no era solo un número o un símbolo, sino una parte de la infinitud que anhelaba comprender. A su lado siempre estaba la fiel Janaki, que seguía creyendo en un milagro. El destino resultó implacable. El 26 de abril de 1920, a la edad de tan solo 32 años, el genio matemático falleció tras una larga y dolorosa enfermedad. Sus familiares, que nunca perdonaron su traición a las tradiciones, boicotearon su funeral. El gran científico murió de amebiasis, una enfermedad que en aquella época se propagaba entre los soldados de la Primera Guerra Mundial y que podía tratarse fácilmente. El matemático falleció porque los síntomas de esta enfermedad eran muy similares a los de la tuberculosis, que en aquel entonces no tenía cura. Es posible que si la enfermedad del genio hubiera sido correctamente diagnosticada, el mundo no lo hubiera perdido tan pronto. Tras la muerte de su esposo, Janaki nunca volvió a casarse. Adoptó al hijo de una amiga fallecida y dedicó su tiempo y recursos a la educación de niños pobres, cubriendo sus estudios y exámenes. En la ciudad, los habitantes la consideraban una mujer bendecida y muchos acudían a ella en busca de ayuda, sabiendo que nunca se negaría a brindar apoyo. Pero la historia de Ramanujan no terminó con su muerte. Resultó que sus últimos descubrimientos y fórmulas escritas un año antes de su fallecimiento permanecieron acumulando polvo en una vieja caja en un rincón remoto de la biblioteca y estaban destinadas a ser quemadas junto con otros documentos desordenados. El matemático George Andrews encontró este diario 56 años después de la muerte de Ramanujan y su hallazgo se convirtió en una auténtica sensación. Este diario contenía más de 600 fórmulas escritas en 139 páginas, todas sin demostraciones. Posteriormente, los matemáticos lograron demostrar cada una de ellas, confirmando así su veracidad. El matemático Bruce Brand dijo: "El descubrimiento de este manuscrito causó aproximadamente el mismo revuelo en el mundo matemático que el que habría provocado el hallazgo de una 10ª sinfonía de Beethoven en el mundo de la música". Estas fórmulas estaban tan adelantadas a su tiempo que muchos miembros de la comunidad científica recordaban la historia de Ramanujan sobre cómo recibía este conocimiento de la diosa india a través de sus meditaciones, y esta vez sí sonaba convincente. Pero para la gente le resultaba más difícil creer que todo su conocimiento era el resultado de una revelación divina a un científico afortunado. Sin embargo, ninguno de ellos vio todo el trabajo que arduamente, día tras día, a pesar del hambre, el rechazo y las graves enfermedades, había soportado Ramanujan. Hasta su último aliento, Ramanujan permaneció fiel a su labor y le dedicó su vida entera.